A la reacción del cuerpo ante la mente le llamamos emoción. Cuando decimos que alguien está atrapado en sus emociones, solemos imaginar que el conflicto está en el corazón y no en la mente. Sin embargo, en este enfoque mente y emoción no son dos cosas separadas. La mente, en el sentido que estamos usando, incluye tanto los pensamientos como los patrones emocionales y de reacción inconsciente. La emoción surge exactamente en el punto donde mente y cuerpo se encuentran. Es la respuesta física ante lo que la mente está produciendo en ese momento. Una emoción es, en esencia, el reflejo del pensamiento en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento agresivo o de ataque genera una oleada de energía a la que llamamos ira. El cuerpo se prepara para luchar. Un pensamiento de amenaza, ya sea física o psicológica, tensa el cuerpo y lo contrae. Eso es lo que llamamos miedo. Las emociones fuertes incluso modifican la bioquímica del organismo, lo que muestra que el pensamiento no solo crea estados internos, sino que influye directamente en nuestros procesos físicos. Con frecuencia no somos conscientes de nuestros pensamientos, pero podemos hacernos conscientes de ellos a través de las emociones que provocan. Cuanto más identificados estemos con nuestros juicios, interpretaciones, deseos o aversiones, más fuerte será la carga emocional que se activa, incluso sin darnos cuenta. Y cuando una persona está desconectada de sus emociones, cuando no logra sentirlas ni reconocerlas, ese contenido termina manifestándose en el cuerpo en forma de síntomas físicos. También puede expresarse en el exterior. He observado que quienes cargan mucha ira no reconocida suelen atraer situaciones en las que otras personas los atacan, como si despertaran esa misma ira latente en los demás. Si resulta difícil sentir las emociones directamente, es útil llevar la atención al campo de energía interior del cuerpo. Sentir el cuerpo desde dentro es una forma de conectarse tanto con las emociones como con la presencia consciente que puede observarlas, porque aunque la emoción sea una reacción física, siempre revela con fidelidad el estado verdadero de la mente. Si aparentemente hay un conflicto entre pensamiento y emoción, la emoción mostrará lo que realmente ocurre en el nivel más profundo de tu actividad mental. No es la verdad última de quién eres, pero sí la verdad temporal de tu estado interior. Observar una emoción es, en esencia, lo mismo que observar un pensamiento. La diferencia es que la emoción se siente principalmente en el cuerpo. Cuando permites que la emoción esté ahí, sin identificarte con ella, surge un espacio interno. Ya no eres la emoción, ni estás dominado por ella. Eres la conciencia que la observa. Con el tiempo, todo lo que estaba inconsciente comienza a salir a la luz. Convertir esto en un hábito implica preguntarte, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? No es necesario analizar, solo observar. Dirige la atención hacia adentro y siente directamente la energía de la emoción. Si no hay emociones activas, dirige tu atención al campo interior del cuerpo. Ese es el umbral hacia el ser. Las emociones suelen ser versiones intensificadas de patrones de pensamiento. Su carga energética es tan fuerte que resulta difícil mantener la presencia necesaria para observarlas sin quedar atrapado en ellas. Si la presencia no es suficiente, la emoción te absorberá y te convertirás en ella temporalmente. En ese estado se forma un círculo vicioso. El pensamiento alimenta la emoción y la emoción alimenta el pensamiento. Al permanecer mentalmente en la situación, persona o recuerdo que originó la emoción, se refuerza el ciclo y es difícil salir de él. En el fondo, todas las emociones humanas son variaciones de una emoción primordial, indiferenciada, cuyo origen está en la pérdida de conciencia de nuestra verdadera naturaleza. Miedo es una palabra cercana, pero no la describe del todo. Esa emoción primaria también contiene un profundo sentimiento de falta, de abandono, de no plenitud. Quizás sea más adecuado llamarla simplemente sufrimiento. Una de las funciones principales de la mente es intentar ocultar ese sufrimiento, lo que explica su constante actividad y su necesidad de distracción. Sin embargo, cuanto más intenta ocultarlo, más se intensifica. La mente no puede ser la solución porque es parte esencial del problema. Es como si un jefe de policía intentara atrapar a un pirómano sin saber que el pirómano es él mismo. No es posible liberarse del sufrimiento mientras derive su identidad de la mente y del ego. La libertad surge cuando la mente deja de ocupar el lugar central y la conciencia del ser, tu verdadera naturaleza, vuelve a revelarse. Solo entonces la mente deja de gobernar y comienza a servir a algo más profundo. El amor, la alegría y la paz. Seguramente surge la pregunta, ¿qué ocurre con las emociones positivas como el amor o la alegría? Aunque solemos considerar las emociones, en realidad pertenecen a un nivel mucho más profundo. Son expresiones directas de tu estado natural de conexión con el ser.
Cada vez que aparece un instante de amor auténtico, alegría silenciosa o paz profunda, ese momento surge porque, aunque sea brevemente, se ha abierto una brecha en la corriente del pensamiento. En esa pausa, por pequeña que sea, la mente deja de ocupar el primer plano y se revela la claridad interior. Para la mayoría de las personas, estas brechas ocurren solo de manera accidental. Ante una belleza extraordinaria, un esfuerzo físico extremo o una situación de peligro que detiene de golpe la actividad mental. Entonces aparece una quietud repentina, una lucidez intensa, y dentro de esa quietud se experimenta amor, alegría o una paz vibrante. Pero suelen durar poco, porque la mente pronto retoma su ruido habitual. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer de manera estable mientras se viva bajo el dominio de la mente. Sin embargo, tampoco son emociones en el sentido tradicional. Las emociones pertenecen al ámbito de la mente dualista, donde todo existe en contrarios: placer y dolor, atracción y rechazo, entusiasmo y desánimo. El amor y la alegría profundos no tienen contrarios porque no surgen de la mente. Brotan de un nivel más profundo de conciencia, mientras que las emociones son perturbaciones. La palabra emoción proviene del latín movere, mover, agitar. El amor y la alegría son estados del ser. Esto genera una confusión frecuente. Lo que solemos llamar alegría en la vida cotidiana suele ser un placer condicionado, frágil, parte del ciclo repetitivo de placer y sufrimiento. El placer depende siempre de algo externo. La alegría auténtica surge desde dentro. Lo mismo ocurre con lo que a menudo llamamos amor, que puede sentirse intenso y estimulante, pero también puede convertirse de manera súbita en su opuesto. Muchas relaciones oscilan entre la atracción y el resentimiento, entre la euforia y la frustración, porque lo que llamamos amor no es más que una necesidad emocional, un apego disfrazado. El verdadero amor no contiene sufrimiento, no se transforma en odio. La verdadera alegría no se convierte en dolor. Antes de la iluminación, es decir, antes de liberarse por completo de la identificación con la mente, es posible tener destellos de estos estados más profundos. Son momentos tranquilos, pero llenos de vitalidad, en los que la naturaleza esencial del ser se hace visible. Incluso en relaciones condicionadas o adictivas pueden aparecer instantes auténticos de amor o presencia, pero rápidamente quedan oscurecidos por la interferencia de la mente. Entonces parece que se perdió algo valioso o que quizás nunca fue real. Sin embargo, no fue una ilusión y tampoco puede perderse. Forma parte del estado esencial del ser, que puede quedar temporalmente oculto por la mente, pero nunca destruido. Incluso cuando el cielo se llena de nubes, el sol permanece intacto detrás de ellas. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del deseo y que la liberación consiste en cortar los lazos del deseo. El deseo proviene de la mente que busca encontrar salvación, plenitud o sentido en cosas externas o en un futuro imaginado. Mientras una persona se identifique con su mente, creerá que es sus deseos, sus carencias, sus apegos y aversiones. Fuera de ellos, solo existe como posibilidad, como una semilla aún no despierta. Incluso el deseo de ser libre o iluminado es un anhelo más del ego, que imagina la realización en un punto futuro. Por eso, no se trata de intentar eliminar los deseos ni de perseguir la iluminación como una meta. La práctica consiste en volverse presente y ser testigo de la mente. La palabra despierto señala ese estado. Ser consciente de lo que ocurre dentro de uno mismo sin quedar atrapado en ello. Los seres humanos han vivido en el sufrimiento durante millones de años, desde que se desconectaron de la conciencia del ser y comenzaron a identificarse con la mente y el tiempo. Desde entonces se perciben como fragmentos aislados en un universo extraño, separados de la fuente y de los demás. Mientras se permanezca en ese estado, el sufrimiento emocional es inevitable y con frecuencia se convierte también en enfermedad física. El resentimiento, el odio, la culpa, la ira, los celos, la depresión e incluso la irritación leve son formas de sufrimiento. Y todo placer emocional contiene en sí mismo la semilla del dolor, su contrario inseparable, que tarde o temprano se manifestará. Quien ha buscado sentirse bien mediante sustancias, excitación o experiencias intensas, sabe que toda euforia termina en agotamiento o tristeza. Lo mismo ocurre en las relaciones. Lo que hoy produce placer mañana puede volverse una fuente de dolor. En un nivel más elevado, ambos polos, lo que llamamos positivo y negativo, son simplemente dos expresiones de un mismo sufrimiento subyacente, propio de la conciencia identificada con la mente y el ego. Ese sufrimiento tiene dos dimensiones, el que creamos en el presente mediante nuestra identificación con la mente y el sufrimiento acumulado del pasado que sigue vivo en el cuerpo y en la mente.
Comprender nuestras emociones no es un ejercicio intelectual, sino un camino hacia la libertad interior. Cuando reconoces que cada emoción es la respuesta del cuerpo a la actividad de la mente, empiezas a relacionarte con tu mundo interno de una manera completamente distinta. Dejas de luchar contra lo que sientes y comienzas a observarlo con honestidad y presencia. Esa simple observación abre un espacio que antes no existía. Un espacio donde ya no eres arrastrado por tus pensamientos ni consumido por tus reacciones. En ese espacio aparece algo que siempre estuvo contigo, pero que quizás habías olvidado: la conciencia que observa. Esa conciencia es más profunda que cualquier emoción, pensamiento o historia personal. Es estable, clara y silenciosa, y desde ella puedes ver el movimiento de tu mundo interior sin convertirte en él. Cuando estás presente, la emoción pierde su poder destructivo y se convierte en una puerta hacia una comprensión mayor de ti mismo. A medida que desarrollas esta capacidad de observar, te das cuenta de que muchas emociones no son más que ecos del pasado o manifestaciones de un sufrimiento antiguo que nunca fue consciente, y al traer luz a ese sufrimiento, comienza a disolverse. Lo que antes parecía una carga inevitable se convierte en combustible para tu crecimiento. Sin tener que forzar nada, te acercas a una experiencia más profunda del amor, la alegría y la paz. No como emociones pasajeras, sino como expresiones naturales de tu ser. El camino no consiste en evitar lo que sientes, ni en buscar estados emocionales positivos, sino en despertar a la conciencia que puede sostenerlo todo sin romperse. Desde ahí, la mente deja de gobernar y comienza a servir. El sufrimiento pierde su raíz y la vida empieza a sentirse más liviana, más clara y más verdadera. Este es el inicio real del cambio interior. Reconocer que tu libertad empieza en el instante en que decides observar en vez de identificarte. Si este contenido resonó contigo y quieres seguir explorando estos temas, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Estoy feliz de que caminemos este camino de conciencia juntos.